Bienvenidos a la prédica de Iglesia Betania. Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida. Recuerda compartirlo en tus redes sociales. Sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te damos gracias porque nos das oportunidad de ser instruidos en tu palabra. Te pedimos que este tiempo, Señor, de instrucción sea provechoso para cada uno de nosotros, y podamos, Señor, finalizar este tiempo bendecidos, Señor, y empoderados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Si fuera tan amable, yo quisiera saber cuántos siguen animados esta mañana, que digan gloria a Dios. Muy bien. He querido titular este tema, este sermón, luego de la crisis. Luego de la crisis. Porque si bien es cierto, todos atravesamos crisis en la vida, y diversas crisis, pero qué importante es saber cuál debe ser nuestro actuar después de la crisis. Déjeme decirle que las crisis van a existir todo el tiempo, pero no la misma crisis todo el tiempo. No sé si me explico con eso. Crisis van a haber todo el tiempo, pero no puede existir la misma crisis todo el tiempo. Si usted pasa demasiado tiempo con la misma crisis, algo no está bien y habría que evaluar un poquitito, hacer alguna autoevaluación para saber qué es realmente lo que está sucediendo, porque no es común que la misma crisis dure por demasiado tiempo. Pero sí van a haber diferentes crisis, porque las crisis vienen a formar nuestro carácter. Las crisis vienen a desarrollar nuestra fe. Las crisis vienen a fortalecernos. Entonces las crisis, aunque no nos gusten, serán importantes y necesarias en nuestra vida. Pero todos pasamos, decía, por diferentes crisis. Ahora justamente que se dejó venir todo este tema de la pandemia, pues hay gente que ha atravesado diferentes crisis de salud, en el caso de algunos, otros por temas de trabajo, otros obviamente en una situación emocional o sentimental, porque obviamente todo esto ha provocado diversas situaciones, y hay quienes han perdido seres queridos y han tenido que superar esa crisis. Y entre esas crisis o ese tipo de crisis, también otros han perdido su trabajo, han sido afectados en sus finanzas, etcétera. Pero las crisis no han llegado a razón de la pandemia. Todo el tiempo han existido diversas crisis. Pero decía, lo importante es que una misma crisis no dure demasiado tiempo en nuestra vida. Hace poco encontramos con mi esposa a un jovencito. El jovencito iba cargando con una gran
canasta, iba sudando, caminando debajo del sol y estaba demasiado cansado, acalorado, y se acercó con nosotros y dice: por favor, cómpreme unas donas porque no he vendido nada. Y llevaba la canasta todavía llena, casi al final de la jornada de la mañana. Y entonces, para colaborar un poco con el joven, compramos unas cuantas donas y pues estaban tan buenas que quisimos encontrarlo y ya nunca más vimos por dónde andaba, porque era un vendedor ambulante. Pero seguramente este joven estaba en esas crisis, en una de esas crisis de las que hemos mencionado, y era una crisis también para él estar caminando bajo ese intenso calor del mediodía y no haber vendido nada, necesitando un sustento, necesitando recursos y rogando a quien encontraba a su camino que le pudieran colaborar comprando unas pocas donas. Y quizá algunos de los que estamos acá podríamos identificarnos con ese tipo de crisis, y quizá otros no, porque no tenemos alguna complicación en nuestras finanzas, pero seguramente habrá otra área en nuestra vida que quizá haya sido un poco golpeada. Las crisis, decía, van a existir, pero son necesarias si nosotros las sabemos interpretar y nos sabemos reponer de ellas. ¿Por qué estoy hablando de las crisis? Porque efectivamente el caso de Pedro y de sus acompañantes fue el hecho precisamente de cursar por una crisis. Recuerde usted que la palabra dice que Jesús encontró a Pedro, encontró a aquellos pescadores, dice, ellos eran pescadores y una de esas barcas era de Pedro. Y cuando Jesús se aparece con ellos, dice que les pide que pueda usar la barca y que la alejen de la orilla, porque dice que la gente se agolpaba, la gente se amontonaba para escuchar hablar a Jesús, para escuchar predicar a Jesús. Y cuando la gente se amontonaba, entonces Jesús lo que necesitaba era retirarse un poco de la gente. Así es de que se sube a una de esas barcas, le pide permiso a Pedro que se pueda subir a su barca, y Pedro accede. Entonces Jesús, subiéndose a la barca, se aleja. Pero luego dice la palabra que los pescadores habían estado toda una noche pescando. Toda una noche pescando. Ahora, quiero que usted piense en que aquella era la profesión de estos hombres. Es decir, ellos se dedicaban a la pesca. Este era su trabajo. Ahora comprendemos por qué el ejemplo de este muchacho que andaba por allí acalorado y angustiado vendiendo unas cuantas donas. Porque este era el trabajo de aquel muchacho, pero este era el trabajo, era la profesión de los pescadores. Es decir, se dedicaban a la pesca. Esa era su empresa. Este era el sustento para su casa. Ellos vivían de la pesca, vivían de su profesión, de este oficio de la pesca. Y ellos habían estado toda una noche intentando pescar, pero dice la palabra, nada habían pescado, nada habían logrado después de toda una jornada de trabajo. ¿Se imagina usted la angustia? Yo no sé cuántos acá han necesitado en su negocio ventas urgentemente, y pasa el día, pasa la tarde, pasa al otro día y usted no vende nada, no entran los recursos, pero usted tiene que llevar sustento a su casa, usted tiene que pagar los proveedores, y empieza la angustia porque usted obviamente está atravesando una crisis. Después del esfuerzo no ha logrado nada, después de la dedicación no hay resultados. Y qué difícil es atravesar por esas crisis, porque en muchos de los casos las crisis nos ahorillan a renunciar de lo que estamos haciendo. Las crisis nos ahorillan, nos empujan a renunciar de aquello que Dios nos ha hablado, o nos ahorillan a renunciar de un sueño que has tenido y de un emprendimiento que has iniciado. Y las crisis son así porque son momentos difíciles, momentos complicados. Por eso decía qué importante es que sepamos reponernos de las crisis y saber qué es lo que podemos hacer. Porque si bien es cierto, aquellos pescadores estaban en una crisis porque de esto vivían, este era su sustento, la pesca, pero después de toda una noche de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de desvelo, no se ha logrado
absolutamente ni un solo buen resultado. Y entonces viene Jesús y tiene un encuentro con ellos. Y es justamente lo que quiero dejar en su corazón. ¿Cómo podemos hacer para sobreponernos de las crisis? ¿Qué debemos hacer para superar el momento de la crisis? La crisis, decía, va a ser temporal, no va a durar todo el tiempo. Cuando usted va a las Escrituras y ve aquellas noches de tormenta, ve aquellas crisis, ninguna de ellas fue para toda la vida. Algunas de ellas, como el caso de Job, por ejemplo, que fue un poquito más duradera, pero Job fue superando sus crisis y las crisis pasaron. Los momentos difíciles se terminan, tienen una fecha de caducidad. El problema es que luego de que llega la fecha de caducidad de esa crisis, usted no sabe cómo reponerse, porque la crisis lo ha dejado golpeado, la crisis lo ha dejado lastimado, o quizá ha perdido más de lo que usted suponía. Y entonces quiero dejar en su corazón estos consejos que nos da la palabra del Señor en el pasaje que leímos. Lo primero que tenemos que entender es que debemos intentarlo una vez más. Debemos ir mar adentro una vez más. Cuando vamos al versículo 4, dice la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, es decir, Jesús que estaba predicando, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero ¿acaso no es esto lo que habían estado haciendo toda la noche? ¿Acaso no a esto se habían dedicado toda la noche? Echar las redes, ¿sí? Intentar pescar, trabajar, ir mar adentro donde estaban todos los peces, pero por alguna razón nada había venido a sus redes. Por alguna razón nada habían logrado pescar. Pero luego de que ellos están lavando sus redes, porque así los encontró Jesús, lavando sus redes porque habían estado pescando toda la noche, listos para irse de regreso a casa, es decir, ellos ya habían renunciado a su trabajo, ellos ya habían renunciado a la pesca, ya habían renunciado al momento del esfuerzo. Ellos estaban lavando sus redes como diciendo: aquí no se puede, aquí ya no hay más que hacer, aquí solamente nos queda resignarnos e irnos de regreso a casa, porque nada hemos logrado pescar, no hemos logrado resultados positivos. Y cuando las crisis en la vida nos dejan así como estaba Pedro y sus compañeros de pesca, ya lavando nuestras redes como diciendo: aquí ya no se puede, aquí ya no hay que intentarlo otra vez más, esto es imposible, la crisis está demasiado complicada, todo está cuesta arriba. Y cuando usted está en ese momento, justamente es cuando debemos escuchar al Señor, que nos dice: boga mar adentro. Y de pronto aquellos pescadores pudieron haberle dicho al Señor: pero ya lo intentamos, así es de que no iremos otra vez mar adentro, porque llevamos toda una noche trabajando sin lograr resultados positivos. Pero el Señor les dijo: boga mar adentro, porque a pesar de que los había visto lavando sus redes, listos para regresar a casa sin los resultados que esperaban, a pesar de eso Jesús sabía que algo nuevo esperaba por ellos. Por eso es de que nosotros tenemos que saber que luego de la crisis no es el momento para renunciar. Luego de la crisis no es momento para lavar las redes, no es tiempo para darse por vencido, es tiempo para intentarlo una vez más. Codea al vecino y dile: tienes que intentarlo una vez más. Porque no podemos renunciar a un sueño que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No podemos renunciar a un emprendimiento, no podemos renunciar a un anhelo, sino más bien tenemos que ir a la palabra, escuchar lo que el Señor nos está diciendo, que dice: inténtalo otra vez. Hazlo una vez más. No es tiempo ya de lavar las redes y de dejar todo tirado. No es tiempo de abandonar las barcas. Es momento de subirse a la barca y volverlo a intentar. Ahora, claro está, el Señor tuvo, previo a esto, previo a esa conversación, tuvo que pedirle algo a Simón. Lo que le pidió fue la barca. Dice la palabra que cuando la gente se amontonaba y Jesús quería predicar, entonces él encontró estas barcas y pidió permiso para usar una de ellas, y le pidió a Pedro que la alejara de la orilla. Y ya estando toda la gente a la orilla y la barca un poco adentro, dice que Jesús se sentó en la barca y desde la barca
predicaba. Desde allí anunciaba la palabra. Y entonces, después de esta experiencia en la que Pedro sirve al Señor sin todavía tener un encuentro genuino con Él, porque no se había dado todavía la conversión de Pedro, y entonces, a pesar de ello, él cede su barca, cede sus recursos para el mensaje del Evangelio. Entonces es que viene esta otra conversación de Jesús con Pedro. Lo que quiero enseñarte con esto es de que a pesar de que tú estés en crisis, no te olvides de servir al Maestro. A pesar de que el momento se pueda tornar un poco complicado, no te olvides de ceder lo que de pronto esté a tu alcance para que sea útil en el reino. Por eso es de que aunque ellos no habían logrado pescar nada, entonces no tenían materia prima, no tenían pescado, no tenían recursos, el dinero no podía venir, no había sustento, pero tenían algo que se llamaba barca. Y lo único que tenían en ese momento era útil para el reino. Y Jesús pidió que le prestaran la barca, porque el Señor te va a pedir algo que tú tienes, y tú tienes que estar abierto de corazón para poder darle al Señor lo que Él necesita de ti, lo que de pronto es útil para el reino y para el anuncio del Evangelio. Y cuando tú cedes a esto, aunque estés en crisis, el Señor te va a premiar, el Señor te va a honrar, porque Él no se queda con nada. Él recompensa todo lo que hacemos en favor del reino. Así es de que aunque estés en crisis, no te olvides de servir al Señor. El problema de mucha gente es que cuando viene la crisis se olvidan del Señor. Cuando vienen los momentos difíciles se olvidan del Señor. Mucha gente ha dejado de asistir a la casa del Señor. Mucha gente ha dejado de venir a la iglesia, que porque el tiempo es difícil. Claro, si no será difícil por una cosa, quizá pueda ser difícil por otra. Pero la invitación que el Señor nos hace es de que aunque estés en crisis, no te olvides de servir al Señor. Que aunque estés viviendo un momento complicado, no te olvides de ceder lo que está a tu alcance para que sea útil en el reino. Cuando esta experiencia se da con Pedro y Jesús, entonces luego de que Jesús había usado su barca, no habían peces, no habían recursos, no había materia prima, nada iba bien, pero había una barca, Jesús la usa, y después de haber anunciado la palabra, entonces le dice a Pedro: oye Pedro, es momento de ir otra vez mar adentro, es momento de ir otra vez a intentarlo. Y aunque Pedro se rehúsa al inicio, la experiencia es gloriosa, porque el Señor siempre te va a motivar a que lo intentes una vez más. Principalmente si tú has estado abierto a que el Señor use lo que tú tienes, use cualquier cosa que sea útil en el reino, el Señor te va a recompensar. ¿Cuántos creen que hay recompensa de parte del Señor? Que diga gloria a Dios. Así es de que este no es un tiempo para renunciar, es un tiempo para volverlo a intentar. Si no te ha ido del todo bien en algo, no importa, inténtalo una vez más. No es tiempo para renunciar, es tiempo para intentarlo una vez más. Lo segundo que nos enseña la palabra que debemos hacer luego de una crisis es atender la dirección del Señor. Por eso es de que allí en el versículo 4, en la parte final, insiste acá la palabra cuando habla el Señor y dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué dice? Para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, el intento de la pesca ya lo había hecho Pedro, Jacobo y Juan. El intento ya lo habían hecho. Pero acá la palabra del Señor es sumamente clara, es muy explícita, porque no dice boga mar adentro y echad vuestras redes para intentar pescar, para ver si ahora sí algún pez cae por ahí en las redes, a ver si logran atrapar algo. Inténtenlo y a ver qué pasa. La instrucción de Jesús para ellos es clara:
Ustedes tienen que ir mar adentro otra vez. No les está dando la opción, no les está preguntando si les parece la idea, no les está preguntando qué piensan, cuál es su criterio. La instrucción del Señor es clara y precisa, porque muchas veces pensamos que la Escritura está para nosotros llena de sugerencias. Y si bien es cierto, son sugerencias, pero más que sugerencias, son ordenanzas, son instrucciones que nosotros tenemos que aprender a seguir. Cuando tú sigues la instrucción de la palabra, entonces tienes la garantía de que su instrucción te va a favorecer. Por eso es de que el Señor no les pregunta su criterio, no simplemente les anima a hacerlo, simplemente les dice que tienen que ir mar adentro. Pero en esta ocasión les dice para pescar. No les dice quizá les vaya bien ahora. No les dice tal vez les vaya mejor que antes. Les dice ustedes van a entrar, van a echar las redes y ahora sí van a pescar. Porque esa instrucción de parte del Señor es trascendental en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos la instrucción de la palabra, tenemos la garantía de que nos va a ir bien. Si tú sigues la instrucción de la palabra, tienes la garantía de que te va a ir bien, te va a ir mejor de como te había ido antes. Hay crisis, quizás sí, has atravesado alguna, quizá más de una, pero a pesar de la crisis, la instrucción de la palabra te trae orientación, te trae certeza en lo que haces, te vuelve una persona efectiva en lo que te dedicas. Es decir, vas a lograr los resultados que el Señor tiene preparados para ti. Por eso es de que la instrucción es precisa y les dice: boguen mar adentro, vayan una vez más, echen las redes y ahora sí que van a pescar, porque el Señor les estaba garantizando el resultado. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos echado las redes por criterio propio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos aventurado por criterio propio? Y seguramente muchas veces. Y también, así como muchas veces lo hemos hecho, muchas veces hemos fracasado. Pero cuando el Señor nos habla, muchas veces no queremos hacerlo. No queremos atender su instrucción. No queremos ser obedientes. Y si muchas veces lo hemos hecho por criterio propio, ¿por qué no lo vamos a hacer cuando el Señor nos motiva a hacerlo? ¿Por qué no lo vamos a hacer cuando Él nos está instruyendo a que lo hagamos? Cuando Él está preparando un tiempo nuevo, un tiempo de bendición. Lo que el Señor marca acá en su palabra es que si bien es cierto hay crisis, pero las crisis tienen fecha de caducidad y Él se encarga de traer un resultado distinto al de la crisis. Cuando estás en crisis, los resultados seguramente van a ser negativos. Los resultados no van a ser lo que tú esperabas. Pero cuando el Señor está involucrado, cuando tú has tenido un encuentro con Él, entonces Él se encarga de revertir los resultados. Vas a volver a hacerlo y quizá vas a volver a hacer lo mismo. Quizá sí, vas a volver a hacer lo mismo, pero ahora con su bendición, pero ahora con su dirección. Y el resultado será distinto. El resultado cambiará porque es Él el que te está enviando a echar las redes una vez más. Así es de que echa las redes siempre que el Señor te hable, siempre que el Señor te motive a hacer algo, hazlo y hazlo pronto, porque el Señor ha estado preparando algo para ti y eso será de bendición para toda tu casa. Alguien dice amén a eso. Así es de que tenemos que atender la dirección del Señor. Lo siguiente que debemos hacer, tercer consejo que nos deja la Escritura, dice el versículo 5: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y escuche lo que le dice Simón Pedro al Señor: mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra echaré la red. El siguiente consejo es: descansa siempre en la palabra que Él te ha dado. Porque acá vemos mucha gente a quienes el Señor nos ha hablado. Acá vemos mucha gente a quienes el Señor nos ha dado una promesa.
Acá vemos mucha gente que entendemos las escrituras, y cuando nosotros entendemos las escrituras sabemos que hay una palabra allí para nosotros, sea que tú la leas, sea que tú la escuches, sea que el Señor te la entregue, sea que el Señor te la revele. Tú tienes una palabra sobre la cual descansar. Y yo he venido a decirte esta mañana que no hay plataforma más segura por donde tú puedes caminar que la palabra del Señor. Esa es la plataforma más segura. La misma palabra del Señor dice que aún los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Es lo único estable en este mundo. Es lo único que es sólido para poder caminar sobre ella. Tú tienes que aprender a caminar sobre la palabra que el Señor te está hablando. No hay plataforma más segura, no hay cosa más estable. Es que los porcentajes suben y bajan. Hay quienes te dicen: no, mire usted una cuenta de ahorro en dólares porque el dólar es más estable. Ni el dólar es estable, ¿sí? En la economía no hay nada que sea tan estable como lo es la palabra del Señor. En los negocios, en la familia, en todo lo que tú hagas, tus emprendimientos, no hay cosa más estable que la palabra del Señor. Hay quienes opinan que el mejor negocio son los bienes raíces, otros dicen que mejor consumo diario, es decir, productos de consumo diario, ¿verdad? Abarrotes, alimentación. Otros dicen que la comida, los restaurantes, porque son los que tienen un porcentaje mayor de ganancia comparado a otro tipo de negocios o a otro modelo de negocios. Pero todo eso, aunque es importante que tú lo consideres, yo tengo la certeza para decirte hoy que no hay nada más estable que caminar sobre la palabra que Dios te ha entregado. Cuando tú aprendes a caminar en esa palabra, tienes la garantía de que tus resultados serán positivos. Por eso es de que Pedro venía de una mala experiencia y le dice al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado intentando, toda la noche hemos estado trabajando, estamos cansados ya, nos preparamos ya para irnos a casa, ya tenemos limpias nuestras redes y tú quieres que volvamos a intentarlo una vez más, y tú nos dices ahora que echemos las redes otra vez, si ya lo hemos hecho. Nosotros somos los expertos en esto, este es nuestro trabajo, esta es nuestra profesión. Hemos venido haciendo esto toda nuestra vida, tenemos experiencia en la pesca, pero ahora tú nos dices que echemos la red una vez más. Entonces Pedro dice: toda la noche lo hemos intentado, mas en tu palabra echaré la red. Porque Pedro entendía que la palabra de Jesús era algo que le ofrecía estabilidad, era algo que le ofrecía un soporte más sólido que sus intentos repetitivos por estar pescando toda la noche. Yo no sé cuántas veces tú lo has intentado, pero cuando tú atiendes la palabra de Dios y caminas sobre la palabra de Dios, entonces tienes la garantía de que tus resultados serán positivos. Y alguien podrá decir: sí, mire, pero es que usted no conoce. Es que yo acabo de atravesar una crisis y venía saliendo de otra, y ahora se me avecina una más. Y quizá tengas razón, yo no conozco tu caso, pero te aseguro que el Señor sí lo conoce. Conoces tus crisis, conoce tus procesos sentimentales, legales, económicos, de salud, de cualquier índole, de cualquier naturaleza. Él conoce tus crisis, pero te está dando una palabra sobre la cual tú debes caminar y abandonar esa crisis. Lo que el Señor les estaba ofreciendo a estos pescadores era salir de su crisis, salir de su momento complicado, saber que en Él tenían una respuesta, una solución, que en Él podían encontrar la solución a su crisis. Boguen mar adentro para pescar. Y Pedro dice: toda la noche lo hemos intentado, mas en tu palabra echaré la red. Mis amados hermanos, usemos la palabra que el Señor nos ha entregado. Usemos la palabra que conozcamos. Por eso es de que en esa medida que conozcamos las Escrituras, vamos a poder desenvolvernos y desarrollarnos para poder avanzar en la vida. Debemos saber que la palabra del Señor dice que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y cuando tú caminas sobre esa palabra, nada te faltará.
Debemos entender que la palabra del Señor dice que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando entiendes esa palabra y caminas sobre ella, entonces no habrá justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y cuando entendemos que la palabra del Señor dice: decida al justo que le irá bien, es, mis amados hermanos, porque efectivamente nos va a ir bien. Porque eso es lo que dice la palabra, y yo camino sobre la palabra. Esa es la plataforma más segura, es lo más estable. La palabra que Dios te ha entregado, si Él te ha hablado a través de un profeta, de un predicador, a través de sus escrituras, agarra esa palabra y camina sobre ella. Mas en tu palabra echaré la red. Y el resultado que nos enseña la palabra del Señor es que llegaron por montones los peces, de tal manera que la red que habían echado se estaba rompiendo, la barca se estaba hundiendo. Y es acá donde yo quiero dejar un último consejo de la palabra del Señor. Cuarto y último. El primero era: inténtalo una vez más, no es tiempo para renunciar. Segundo, sigue la dirección del Señor. Tercero, descansa en su palabra. Y cuarto y último, ayuda y comparte tu bendición. Ayuda a quien lo necesita y comparte tu bendición. Porque dice el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice, porque era tanta la pesca, era tanta la bendición, que no solo las redes se rompían, sino las barcas se hundían. Cuando sigues la palabra del Señor, cuando atiendes su palabra, esto es lo que sucede, que la bendición vendrá por montones. El problema es de que si tú no ayudas al que lo necesita y no compartes la bendición que ha venido a tu vida, lo más seguro es que te hundas con todo y tu bendición. Si Pedro no pide ayuda, se hunde su barca con todo y la bendición que el Señor le estaba entregando. Y hay gente así, hay gente orgullosa que dice: yo puedo solo, yo puedo sola, no necesito ayuda de nadie, si nadie va conmigo yo voy solo, no necesito que nadie me dé su aprobación, su ok. La gente piensa que es todopoderoso o todopoderosa, me explico. Pero todos necesitamos aprender de alguien y todos necesitamos la ayuda de alguien. El orgullo de la gente hace que la gente se hunda. Aun cuando Dios quiera ayudarte, aun cuando Dios quiera bendecirte, aun cuando Dios te esté bendiciendo, el orgullo hará que tú te hundas con todo y tu bendición. Por eso es importante que tú sepas que hay momentos en los que necesitas ayuda. Hay momentos en los que estás solo y solo no podrás. Que el Señor mismo te está diciendo: hay tanta bendición, pero necesitas que alguien te ayude. Si Pedro no pide ayuda, se hunde con todo y su bendición. Si tú no pides ayuda, si tú no eres humilde, si no dejas que el orgullo entre a tu corazón, probablemente te hundas aunque Dios te quiera bendecir. Mucha gente se hunde por el orgullo, por falta de humildad. Y otros se hunden por envidiosos. Porque es tanta la bendición que dicen: esto lo he logrado con mi esfuerzo. Esto que tengo es porque he trabajado arduamente. Nadie me lo ha regalado. Entonces, ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que colaborar? ¿Por qué tengo que dar para el banco de alimentos? ¿Por qué tengo que ayudar al que lo necesita? Que trabajen así como yo he trabajado. Y entonces la gente envidiosa también se hunde porque no comparte lo que tiene. La gente que no es generosa, la gente que no da, la gente que no se desprende de unas cuantas bendiciones que han llegado a su vida para poder bendecir a otros, también corren el riesgo de hundirse. Por eso es de que mientras que unos se hunden por orgullo, otros se hunden por la envidia. No comparten lo que tienen. Pero nosotros debemos reconocer que debemos ser humildes para pedir ayuda cuando lo necesitemos. Cuando requiramos ayuda,
de un profesional, de un familiar, de alguien que conozca más que nosotros. Sé humilde, abandona todo orgullo y el Señor te va a seguir bendiciendo y no te vas a hundir, vas a poder disfrutar de esa bendición. Y comparte lo que el Señor te está dando. Si te ha permitido una pesca milagrosa, comparte, ayuda, despréndete de una parte de tu bendición para bendecir a alguien más. Y el Señor va a seguirte bendiciendo. Porque mientras que una red se rompía y una barca se hundía, ahora venía otra, compartían la bendición y aún así las dos barcas estaban a punto de hundirse. Porque cuando el Señor te bendice, necesitas compartir tu bendición para que el Señor te siga bendiciendo. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Y quiero terminar. Si alguien me asiste en el teclado, yo lo voy a agradecer mucho. O si tienes algo allá en cabina con lo que me puedas ayudar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 10: y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro y de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este fue el llamado genuino que el Señor hizo a Pedro para ser parte de su equipo. Y dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Alguien al leer esto podría decir: pero ¿a quién se le ocurre, después de estar trabajando toda la noche, tener una experiencia milagrosa? Logran pescar lo que no habían logrado durante toda la noche y entre tanto esfuerzo, y ahora que lo tienen, lo dejan todo y siguen al maestro. ¿Qué sentido tuvo la pesca milagrosa? ¿Qué sentido tuvo la experiencia de Pedro en ir mar adentro otra vez? ¿Qué experiencia tuvo tener tanta bendición sobre su barca si de todas formas lo iba a dejar todo? Y yo quiero dejar esto en tu corazón. Y es que cuando tienes de frente al Maestro, cuando tienes de frente a Jesús, aún tus mayores milagros pierden sentido. Porque muchas veces las crisis, decíamos, nos ayudan a madurar, a crecer, a desarrollarnos. Pero muchas veces pasa la inversa. Las crisis son las que nos hacen acercarnos al Maestro. Y cuando hemos tenido una respuesta a nuestra crisis, nos ocupamos del resultado del milagro. Nos ocupamos de aquello que Jesús hizo, pero no del que lo hizo. Por eso es de que cuando Pedro tiene esta experiencia extraordinaria de la pesca milagrosa, intenta otra vez, echa las redes en su palabra, logran capturar gran cantidad de peces. De tanta bendición las redes se rompen, las barcas se hunden. Pero cuando ven a quién tienen de frente, pierde sentido el milagro, pierde sentido la pesca milagrosa, pierde sentido la bendición. Porque una bendición mayor es estar con el Maestro. Y entonces Jesús les dice: no teman, yo los haré pescadores, pero no de peces, los haré pescadores de hombres. Jesús les estaba diciendo: tengo una nueva ocupación para ustedes, tengo propósito con su vida, ustedes son útiles en el reino. Y entonces, dejándolo todo, le siguieron para convertirse en aquello a lo que Jesús los estaba llamando. Cuando tienes de frente al Maestro, aún lo que Él mismo ha hecho de manera sobrenatural pierde sentido, porque cobra mayor sentido aquel que lo ha hecho. Y tú tienes que estar en la disposición de dejarlo para seguirlo a Él. Pero muchas veces sucede a la inversa. Nos ocupamos tanto del milagro, de la provisión que Dios nos dio, del negocio que logramos emprender, de aquello que ahora hacemos. Nos ocupamos de lo que Dios proveyó, del milagro que Él hizo, y nos olvidamos del que lo hizo. Nunca caigas en el error de ocuparte más de aquello que Él hizo en ti que de ocuparte del que lo hizo en ti. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos
a ir cerrando con una oración, pero mientras tú te pones en pie y antes de orar, yo quiero hacer una invitación. Si hoy hubiera alguna persona que ha estado atravesando algún momento difícil, pero sabe que el Señor hoy le está llamando a algo nuevo, a un nuevo propósito, y hoy quiere entregar su vida al Señor, yo quiero invitarle a que rápidamente pase acá al frente, porque el tiempo se nos está terminando. Pero si hay alguien que hoy quiere aceptar al Señor Jesús, venga rápidamente acá, o quiere reconciliar con el Señor, venga. Queremos orar por su vida, queremos atenderle, queremos dirigirle en una oración. Denos oportunidad de orar por usted. ¿Alguien quiere venir hoy a los pies del Señor? Acérquese con toda confianza, sin temor alguno. Venga, vamos a dedicar un par de minutos para poder atenderle y para poder recibirle. Ven, la invitación está abierta. El Señor tiene un nuevo propósito contigo. El Señor quiere traerte algo nuevo. Has estado intentándolo por tu cuenta, pero ahora el Señor está dando dirección a tu vida. Y Él quiere tener un encuentro contigo, quiere tener una relación contigo. Ven, hermanos de Consolidación, si podemos atenderles, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo desconozco cuál ha sido tu momento, pero el Señor sí lo conoce. Él sabe si has estado atravesando alguna crisis. Él sabe qué tan difícil ha sido, pero hoy Él quiso dejar en tu corazón estos consejos de su palabra para que sepas cómo proceder, para que sepas cómo sobreponerte de las crisis. Mientras nuestros hermanos de Consolidación atienden a las personas que están aceptando a Cristo y están reconciliando con el Señor, nosotros oramos. Padre, te damos gracias porque nos das oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Gracias porque vamos, Señor, con tu instrucción. Te pedimos, Padre, que sin importar el tipo de crisis que estemos enfrentando o la crisis que venga por delante, que sepamos que esa crisis tiene fecha de caducidad y que sepamos, Señor, cómo podemos sobreponernos a los momentos difíciles. Te pedimos, Padre, que tu palabra haya sido clara en el corazón de cada uno de tus hijos y que sepamos poder vivirla, que sepamos ponerla en práctica. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia y que nos regales un extraordinario inicio de semana, y que las personas que hoy pasan acá al frente tú les renueves, tú les restaures y traigas para ellos un tiempo nuevo, Señor, de edificación, de bendición, y traigas, Señor, una vida nueva para gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amada iglesia, quedamos despedidos. El Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Les esperamos el próximo domingo. Y a todas las personas que están acá al frente, por favor, sigan las instrucciones de nuestro equipo. Les vamos a agradecer. Dios les bendiga a todos. Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.